Buenas tardes, estimados estudiantes del grupo de registros médicos. Bueno, ya vimos en la clase pasada todo lo que se configuraba sobre el acto médico y demás, y todas las responsabilidades que legalmente nos puede acarrear el ejercicio de nuestra profesión. No es solamente responsabilidad médica, esto puede ocurrir en cualquiera profesión. Ustedes, si su actuación es indebida, que se ve un poco más agravada, si es en el área de salud, es importante señalar que usted puede ser demandado, ya sea civil, penalmente o administrativamente. Entonces, eso es muy importante. Y nuestras profesiones son muy delicadas. Bueno, ahora vamos a entrar en un aspecto muy rápido que ustedes se lo deben conocer. Me imagino que desde las primeras clases, cuando entraron a la Universidad de Panamá, y lo que vamos a hacer es un recorderis sobre los aspectos que tienen que ver con los documentos médicos legales conocidos como expedientes clínicos o cuadrícula. Antes que se me olvide, Tamara, guarden, yo les he dicho que escojan y busquen noticias y la guardan para cuando las vayamos, no en el momento que lo diga, la van a salir corriendo a buscar sobre noticias de estos de los periódicos rojos que tengan que ver con todo homicidios, bueno, a veces también salen femicidios, violaciones, etcétera. En general, todas las noticias que tienen que ver con esta área, se puede decir un poco policíaca en la República de Panamá. Entonces, el periódico como Día a Día, La Crítica, todos esos periódicos de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, porque ahora pareciera que es la realidad de todos los días, este tipo de noticias. Volviendo a nuestro tema de hoy sobre los expedientes médicos, todo sistema hospitalario, valga la redundancia, tiene un sistema especial de registros médicos que debe organizarse de acuerdo al servicio de los pacientes, a sus cuerpos médicos, a la dirección del hospital, a su propia sociedad. Por ejemplo, si usted estaba en un centro de salud, yo siempre que entraba a un centro de salud observaba los expedientes clínicos. O sea, eran archivadores a la vista, que iban desde el suelo al techo. Me imagino que ahora con el sistema de computadora, con el 6 y demás, ahora serán otros mecanismos y están haciendo tanto la Caja del Seguro Social como el Ministerio mecanismos especiales a través del uso de la tecnología para guardar toda la información que tiene que ver con un expediente clínico. También tiene que ver con la seguridad que tiene que tener en la actualidad un expediente clínico, porque eso es sistemas de información que guardan privacidad. Ahora hay una ley especial que comenzó a regir en este año, que si tú permites la salida de toda esa información, tú puedes ser demandado, demandada o demandado, ya sea la institución y demás,
tienen que tener un personal de seguridad sobre esta información. Es más, tiene que haber también una relación directa con el ANATI y demás. Y con personal no calificado nuestro, personal de seguridad especializado en el área de computacional, todo lo que es tecnología. La finalidad de estos registros en un hospital es no solamente para que sirva de consulta a la institución, de contribuir al cuidado, al seguimiento del cuidado del paciente, a la educación, a los presupuestos, a también no solamente los presupuestos, sino también a la planificación futura de esa institución, ya sea pública o privada. Entonces es muy importante. El desempeño de sus funciones va a recaer en la organización y en la dirección del sistema de registros alcanzados por esa institución, porque debe prestar una función con calidad, eficiencia y todas las E como yo lo señalo. Entonces, estas funciones van a estar determinadas muchos. Ustedes hacen análisis, ustedes hacen evaluaciones, ustedes hacen conservación de esas historias, ustedes hacen mantenimiento de esas historias, ustedes preparan estadísticas sobre esas historias, usted colabora con el cuerpo médico, usted custodia toda la información de esa institución y usted a lo mejor hace supervisión si usted es nombrado como jefe a cargo de ese departamento, sección, etc. Miren que es tan importante que hay una división, por ejemplo, en nuestro país, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Y ustedes han alcanzado legislación propia para su gremio dentro de las labores de la institucionalidad. Es muy importante también definir que ese expediente va a tener beneficio el paciente, va a ser auxiliar en consultoría, va a ser instrumento de planificación y evaluación, programas, presupuestos, estrategias, etc. Va a ser parte de la comprobación de datos para determinar costo y en lo que a nosotros nos interesa va a estar ligado en los procedimientos legales. Por eso es que se dice que todo expediente clínico también puede ser en el futuro un expediente legal. ¿Por qué? Porque los tribunales en el momento de su accionar van a pedirle a la institucionalidad, ya sea pública o al servicio privado, van a pedirle la presencia física de un expediente clínico en el caso de que sea demandada la institucionalidad o las personas que intervinieron en el expediente clínico. Por ejemplo, la actuación médica, su diligencia, sus técnicas, sus herramientas, etcétera, su determinación, su actuación va a ser reflejada en el expediente clínico, el expediente médico, la cuadrícula. Entonces ahí va a ser reflejada, ahí es donde el juez va a tomar la decisión si el individuo tuvo impericia, si tuvo negligencia
en su accionar. Miren que no solamente les toca a los médicos, a las enfermeras, etcétera, y para allí bajando. Y también me va a determinar si hubo culpabilidad, si hubo dolo, si hubo negligencia. ¿Para qué? Para poder ser imputada una persona y para que al final de camino de ese procedimiento legal la persona sea declarada culpable o inocente. Entonces es una responsabilidad muy grande el mantenimiento en buen estado y de que tengan definidos los reglamentos, las normas y las disposiciones establecidas de todas estas instituciones que manejan un expediente médico. Este expediente no solo recoge la actuación, sino recoge también el conjunto de todos los documentos que tienen que ver con el progreso y la asistencia al paciente, al enfermo, identificando no solamente los médicos, sino todos los profesionales que intervinieron en él, porque ahí le va a delimitar cuál es el grado de responsabilidad, lo que vimos en la clase anterior. Los expedientes a lo largo aquí de nuestra historia, los que tenemos un poco más edad, los hemos visto en soporte legal. Yo decía, pero miren qué tan importante es este documento, que es un documento legal, y lo tienen a la vista. Cualquiera puede tomar, por ejemplo, lo tenían, no sé si en la actualidad es así, cualquiera puede tomar un expediente clínico si tú lo tenías prácticamente a la vista. Cualquiera se lo puede llevar y comete delito. Porque era en soporte de papel. Ahora, en el soporte tecnológico, también hay que tomar todas las medidas de fiscalización y de seguridad. Porque este expediente clínico va a determinar la autenticidad del documento y va a garantizar si hubo cambios en el mismo, en la identificación de los profesionales que lo han realizado. Eso me va a determinar también si hubieron cambios, se llevaron páginas, etc. Cualquier información incorporada al expediente debe ser datada y debe ser firmada de manera que identifique a la actuación de la persona, porque va a verse implicado. Nosotros hemos tenido casos bien grandes, por ejemplo, en el caso de los quemados pobrecitos del oncológico. Ahí murieron muchas personas por los efectos de la radiación. En el envenenamiento que hubo en la caja del Seguro Social. En los aspectos de los neonatos en la caja del Seguro Social. O sea, casos serios que ha tenido la República de Panamá, independiente a los que se han presentado en forma individual. Quizás, como lo decía en la clase anterior, que en las primeras etapas los lenguajes de los dioses eran el lenguaje de los médicos y el lenguaje de los abogados. Pero en la medida que la sociedad ha ido educándose y conociendo sus derechos, en la medida la sociedad, si se ve afectada por mala praxis y demás, la sociedad actúa. Y los individuos actúan
demandando a las personas naturales, como lo dije, que habían actuado en él, o demandando a la institucionalidad. Entonces también eso es importante señalarlo. Por lo tanto, su profesión se puede decir que es una profesión también de riesgo, muy cuidadosa, porque ustedes tienen que fiscalizar, eh, además de fiscalizar, proteger toda, que yo creo que eso es lo más importante, proteger toda la información. Todo expediente clínico tiene un proceso de identificación y debe incluir los datos siguientes. O sea, todos debemos tener una identificación. Es más, la ley habla de un expediente único que algún día llegará y se realizará. Entonces, todos los mecanismos de reglamentación deben ser señalados en las normas legales para que tu expediente pueda ser utilizado cuando es necesario para el paciente a lo largo de la República. Tiene datos de identificación del enfermo y de su asistencia. Debe contar el nombre y apellido del enfermo, fecha de nacimiento, sexo, cédula de identidad personal, número de seguridad social, dirección, domicilio y teléfono, fecha de asistencia, ingreso, indicación de procedencia, servicio o la unidad donde presta su asistencia si procede, número de habitación o cama en caso de ingreso, médico responsable del enfermo y número de seguro privado en caso de existir. Más, usted le pregunta quién es su papá y quién es su mamá. En los datos clínicos asistenciales debe tener los antecedentes personales, fisiológicos y patológicos de la persona. Debe hacerse un estudio con un examen físico del paciente. Por eso yo siempre le pregunto a los alumnos de medicina que es tan importante, es tan vital el conocimiento de cómo se llena la información, porque eso es lo que va a hablar en un caso legal y va a determinar si usted a lo mejor tiene que pagar una gran suma de dinero, le quitan su idoneidad o lo mandan a la cárcel por haber actuado en forma ilegal. Entonces, indebida, incorrecta. Eso es muy importante tener conocimiento de él mismo. Miren, hasta un simple, por ejemplo, un expediente clínico del paciente, si le dan certificados de incapacidad. El certificado, hay una legislación especial donde el certificado de incapacidad, una copia, debe de reposar en el expediente clínico y el médico tiene que llenar en el expediente clínico que le otorgó a tal fecha, a tal hora, etcétera, etcétera, un certificado de incapacidad. ¿Cómo demandan a los médicos? Porque no saben llenar un simple certificado de incapacidad. Se ganan una multa gratis, al empleado no le pasa nada y además de eso puedes perder hasta tu idoneidad simplemente en un certificado médico que no encuentres en el expediente, en la cuadrícula, encuentres la copia de él mismo. Entonces, miren qué tan importante es.
Debe establecer cuáles son los procedimientos clínicos empleados y sus resultados, los dictámenes correspondientes en caso de haber realizado procedimientos o exámenes especializados, y también sus hojas de interconsultas, hoja del curso clínico, su curso de ingreso, hojas de tratamiento médico, hojas de consentimiento informado. Esa es otra cosa, si procede. En el consentimiento informado, no es que como médico yo le voy a dar, le digo a la técnica de enfermería, ay, mire, llévele esto al paciente para que dígale que usted lo va a recoger en la tarde, lo va a recoger mañana, porque el médico tiene la responsabilidad de explicarle todo el procedimiento y en qué consiste el consentimiento informado para un paciente que va a ser intervenido. La hoja de información facilitada al paciente en relación a su diagnóstico, plan terapéutico, etc. Todos los informes de epicresis o que se le den en alta al paciente, informes de necropsia si existen, y en caso de intervención quirúrgica debe incluirse todos los aspectos de hoja operatorio y informes de anestesia, todo el proceso de registro. Es más, debe incluir hasta el informe social, si es preciso. ¿Cuántas personas a lo mejor no tienen en ese informe social, se le va a señalar que si tengo los medios económicos o no tengo los medios económicos para pagar mi asistencia médica y demás? Entonces, todos esos datos sociales y demás deben ser incluidos en el expediente. En el caso de que en el expediente participen más de un médico o un equipo asistencial, deben contar de forma individualizada sus acciones, sus intervenciones y las prescripciones dadas por el profesional. Entonces, en esa forma lo tienen que señalar. El expediente clínico sirve con la finalidad epidemiológica. Por ejemplo, miren qué rica va a ser la información ahora que se está produciendo en esta pandemia, en los datos que están arrojando, en las investigaciones que se están haciendo, en los análisis que se están haciendo sobre la pandemia. Entonces, miren qué tan importante es este documento. Le sirve también a los hospitales para la docencia, la investigación, pero todo de acuerdo a lo señalado en los reglamentos, ya sea del hospital. Todo hospital debe tener una reglamentación especial sobre este tipo de documento. Y además, todo lo que está sujeto en la ley. El personal que se ocupa de la parte administrativa solo puede acceder en un momento determinado a la información de un expediente de acuerdo a las funciones que él realice. Usted no le va a decir al paciente, oiga, si yo estoy en la ventanilla de registro, oiga, aquí tiene su expediente y usted mismo llévelo. No, usted no puede hacer eso, porque usted es el responsable de la información. Ni que le llegue un periodista y le pregunte, oiga, y entonces
¿Me puede prestar el expediente? O un abogado, ¿me puede prestar el expediente? Yo quiero ver el expediente. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que eh, señalar, por ejemplo, en el caso, ¿quiénes pueden pedir expediente? Los tribunales. En el caso de los tribunales, el juez es el que va a determinar la solicitud del expediente. Ni tampoco puede usted señalar, no va a cobrar coima por la información de que hay un expediente. Miren, por ejemplo, si yo soy una artista famosa o usted, un gobernante famoso, etcétera, su información no puede estar corriendo por allí, por cualquier lado. Y menos ahora con todos los hackers y toda la actividad que hay en los servicios de tecnología. Se debe comprobar siempre la asistencia porque el dueño del expediente clínico es el paciente, pero la institucionalidad también guarda una relación directa sobre el expediente clínico y sobre el derecho que tiene el expediente. El expediente clínico se señala que se debe conservar por un periodo mínimo de 20 años después de muerto el paciente. Ustedes tienen su propio proceso de identificación, de depuración, etcétera, en un momento determinado de un expediente clínico. Todo lo que está relacionado con la información del expediente debe ser previamente no solamente comprobado, sino también previamente autorizado en un momento determinado por la institucionalidad, o sea, por la dirección de la institución, ya sea del hospital público o privado. Ustedes, los médicos, nosotros los abogados, los curas, tenemos secreto profesional. Y ustedes tienen que guardar bajo esa responsabilidad y esa honestidad y esa ética profesional la responsabilidad de proteger y guardar toda la información. Para el año del 2003, la ley número 68 reguló las obligaciones y los derechos de los pacientes en materia de información y decisión libre e informada, y también estableció unos artículos, un capítulo referente al expediente clínico. Esta ley tiene como objeto regular todo lo que son los derechos y las obligaciones de los pacientes, de las personas sanas, de los profesionales, de los centros, tanto en los servicios públicos como en los servicios privados, en materia de información y libre decisión del paciente o de la persona sana, como lo dice allí, y de toda la información requerida. Entonces, ese derecho a la información lo tienen los usuarios tanto de un centro público como de un centro privado. Tienen derecho a acceder a esa información, a la prestación de estos documentos sin discriminación alguna, y a respetar
Esta ley es concisa y precisa en que se debe respetar toda la información del paciente. Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, ahora en el proceso de pandemia, cómo se ha protegido toda la información de actuaciones asistenciales, de diagnósticos, de pronóstico, etcétera, de un individuo. Eh, es importante también señalar que esta ley le otorga el derecho a la intimidad y la confidencialidad de todos los datos que guardan relación con la salud humana y que nadie puede acceder a ellos sin autorización previamente establecida. Toda persona tiene que cumplir con el deber de confidencialidad y si no lo guarda, entonces estará sujeto a las normas establecidas en el Código Penal. Entonces, ese es un proceso que también a usted lo puede llevar a la cárcel. Entonces, todos los centros deben adoptar medidas oportunas y garantizar el derecho a la legitimidad y a todos los datos de los pacientes. Bueno, quedamos aquí en la clase de hoy para seguir con esta ley en la próxima clase del día jueves.